diste cuenta de que llevas tiempo peleando esas batallas, tiempo luchando contra esos monstruos, esos gigantes, esos enemigos, monstruos que nadie ve, a lo mejor que a nadie le cuentas, esos monstruos que escondes detrás de una sonrisa, detrás de un escritorio, detrás de una buena fachada. Y hasta de la religión. E incluso de la religión, ¿cierto? Pero el hecho de que estés escuchando hoy este podcast significa que estás buscando la manera, que estás interesado e intencionalmente motivado a ver cómo los vences. Y que no estás derrotado. Que no estás derrotado. Estás en medio de la batalla, pero derrotado no estás. La Biblia, que siempre va a ser nuestro manual de vida, ya saben que nosotros siempre andamos buscando qué dice la Biblia de este tema que estamos desarrollando y reflexionando juntos. No, la Biblia no te promete una vida sin batallas, sin guerra, sin problemas, pero sí te promete que, es más, te garantiza que no estás peleando solo, que durante la batalla no estás solo, no estamos solo, pastor. Podemos contar con la presencia, el poder y la gracia de Cristo en nosotros. Y eso nos hace, como dice la Biblia, ya más que vencedores. Más que vencedores. En medio de nuestras luchas. Bienvenida, audiencia. Como es costumbre, nos encontramos el pastor Jorge Cotto y mi persona en este nuevo episodio que le traemos. Saludos, pastor. Saludos para ti, Desi, y también para toda esa audiencia que nos sigue mes tras mes aquí en el CCC Gables Podcast desde la ciudad de Coral Gables en la Florida. Bendiciones. Bendiciones, ya lo dijo el pastor. Aquí estamos nuevamente en el CCC Gables Podcast. Esta vez con otro tema interesante. Siempre son interesantes. Siempre, esa es nuestra meta, o por lo menos la primera, Bien. que sea un tema interesante. Hoy le hemos llamado Venciendo los Monstruos. ¿Qué le parece ese título? Bien desafiante, retante, inspirador. Ajá. Especialmente la palabra monstruo. Monstruos. Pero ya van a ver por qué se va a llamar así, ya lo van a ver. Manténganse curiosos. Pastor, en la vida, la vida ha sido definida de varias maneras. Como una carrera, una película, un libro, una canción y hasta una batalla o una lucha, una guerra. Entonces, por ahí empezamos a darnos cuenta de que también pueden ser esas batallas, las conforman algunos monstruos que están en esas batallas, ¿cierto? Y es una batalla de la que nadie se libra, nadie puede escapar. Es verdad. Es una buena descripción. Sí. Y la vida es una batalla constante. Tal cual. Es una lucha entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Lo moral y lo inmoral. Lo justo y lo injusto. Lo que beneficia y lo que hace daño. Exacto, lo que sana y lo que enferma. Lo que da vida y lo que da muerte. Lo que te hace feliz y lo que te roba la felicidad. Lo que es verdadero versus lo que es falso. Y podemos seguir. Así es. Aquí comparando versus. En fin, ya entendieron que la vida es una batalla. Lo que nos hace felices y lo que nos roba la felicidad. Y lo que nos roba la felicidad. Pero no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que llamamos a la reflexión con una frase que dice, la mayoría de estas batallas a veces no se ven porque no suceden en lo exterior. Las más intensas. ¿A dónde están? Internamente. Internamente. Nuestra mente, en nuestro corazón, bien lo has dicho tú, no se ven, no se perciben con el ojo físico, la gente no las puede detectar, pero nosotros sí las vivimos de manera muy, muy intensa. Sí, es verdad. Y muy, muy real. En esas batallas tenemos a veces monstruos o gigantes definidos. ¿O contra quién peleamos a veces? Buena pregunta. ¿Contra quién peleamos? Primero, partiendo del testimonio bíblico, el apóstol Pablo dice, nosotros no peleamos. Voy a decir primero con quién no peleamos. Okay. Dice, contra gente de carne y hueso. Ok. Y lo cierto es que también algunas veces peleamos contra gente de carne y hueso, pero él lo que dice es mucho más que eso. Exacto. Peleamos con fuerzas antagónicas, fuerzas de maldad. O sea, eso es una. Hay con actitudes, a eso yo también le añado actitudes, con nuestra naturaleza pecaminosa que nos mantiene atados muchas veces a lo terrenal, a esos gigantes que atentan con nuestra felicidad contra nuestra libertad. Okay. Hay tantos actitudes tóxicas, una palabra que yo utilizo mucho, actitudes
tóxicas que nos van drenando, que nos van dañando nuestro interior. Monstruos que llegan para matar, para destruir y para hurtar, como dijo el maestro. El ladrón viene para matar, destruir y hurtar. Y esos monstruos de los que estamos hablando y que estudiaremos en este podcast están internamente, constantemente, y tratando de hacer daño, de aplastar, de oprimir, de rompernos, de quitarnos la paz y hasta de prácticamente drenarnos de nuestra energía emocional, mental, física y espiritual. Todo eso y mucho más. Todo eso, cierto. Entonces, como dijo el pastor, hoy trataremos de aprender sobre cómo manejar las batallas internas. A eso vamos. Cómo manejar estos monstruos. Porque no nos podemos escapar de ninguna de ellas. Entonces tenemos que aprender. Es cierto. Cómo manejarlas. No somos infalibles cómo enfrentarlas. Ante ninguna. Bien. Es cierto. Bueno, de esa manera entonces podemos justificarle a la audiencia por qué escogimos este tema. Aunque ya van teniendo sentido, ya van llegando allá. Todo ser humano, todos, como lo dijo el pastor, nadie queda exento, va a tener luchas, va a tener batallas en la vida. Estos monstruos que no se ven, monstruos que no hacen ruido, que no tocan la puerta, que no esperan una invitación, pero que llegan a fastidiar, llegan a entorpecer, llegan a molestar. E incluso no solamente llegan como visitantes, a veces quieren quedarse alojados para siempre. Entonces, muchas veces quiere salir por medio de nuestra conducta, nuestro comportamiento. Tengo una anécdota aquí. Sí, en una ocasión yo estaba en una librería y mientras observaba algunos libros y los leía, escuché una cliente que llega y le pregunta al empleado, ¿ustedes tienen el libro ahí? El libro que se titula No dejes que tu hijo te saque el monstruo. Y yo rápido levanté las antenas, me estuvo curioso el título, luego lo busqué en Google y aparece, ya le hice el anuncio, ¿no? Y le hice el anuncio aquí no pagado al libro. Dice, y claro, era una madre que estaba criando a su hijo y obviamente el título lo dice todo, que hay un niño con su conducta, con su comportamiento, te puede sacar ese monstruo con el que luchamos internamente. Ahí está eso. Es que es verdad, te roban, te drenan, te sacan lo peor, los monstruos te pueden robar el tiempo, te pueden robar el enfoque, ¿verdad? Porque estás distraído atendiéndolos, confrontándolos, peleando contra ellos o resistiéndolos y te desenfocan, ciertamente. Sí, nos distraen en el camino. Nos roban la tranquilidad, muchas veces nos sacan de nuestros proyectos. Correcto, nos alteran el camino. De los propósitos de Dios en nuestra vida, claro. Y muchas veces esto me confrontó a mí mientras preparamos el material. Muchas veces ellos pueden llegar y se van a alojar. Y si no estamos claros, los podemos sin querer y sin saber alimentar para que se queden ahí. Y crecen y terminan controlando nuestra vida, nuestros programas, nuestras agendas, nuestras prioridades, se apoderan de nosotros. Sabe que en este tema la Biblia es muy, muy consciente de que las luchas existen y nos dan muchas herramientas. Y yo creo que parte de este podcast como objetivo va a ser el proveer esas herramientas de qué hacer con esos monstruos que vienen a molestar, a fastidiar. Tú dijiste esa frase que la conocemos muy bien los latinoamericanos. Son luchas internas y vamos a explorar ese tema, como también la Biblia nos enseña. Porque la Biblia los menciona por su nombre. Claro. Y algunas veces le llamamos monstruos por esto de darle un poquito de calor y carisma al programa. Pero también se le llaman gigantes, cierto. O enemigos. O como leía en Pablo en el capítulo 6 de Efesios, que dice son fuerzas antagónicas de maldad que vienen a matar, que vienen a hacernos daño. Tenemos que estar conscientes de ellas y saber lo que la Biblia nos enseña para superarlos y vencerlos. Entonces queda claro que la idea de este episodio es proveer una vez más herramientas a la audiencia y a nosotros mismos. Bien. Que tenemos nuestras luchas internas también. Para vencer estos monstruos. Así es. Sí. Podemos empezar a mencionar ejemplos de estos monstruos. Mira, lo primero que se me ocurre decir es que tradicionalmente hay unos periodos en la historia
en que la iglesia ha definido, claro, basado en el testimonio bíblico, en la escritura, y ha descrito y ha hecho su propia lista de cuáles son las tendencias más pecaminosas o los monstruos con los que usualmente y generalmente luchamos diariamente todos, aún los que practicamos la fe cristiana, los que conocemos a Jesús, los que somos maduros en la fe, aún nosotros luchamos contra ellas. Y la iglesia, a través de la historia, ha hecho su lista. No sé cuántos de ustedes en la audiencia, y tú, Desi, has escuchado de los famosos pecados capitales. Es cierto. Que en una ocasión se comenzó con 8 y luego se redujo a 7. Y ha habido varios desde el siglo IV después de Cristo. La iglesia ha tratado como de identificar cuáles son, vamos a seguir utilizando el término nuestro, esos monstruos. O esos gigantes o esos enemigos con los que nosotros constantemente luchamos internamente. Y parte de la historia habla de esos 7 pecados capitales que están la ira, la avaricia, la soberbia, sí, la gula. La gula. ¿Cuál más? La envidia y la pereza. La envidia y la pereza. 7. Sí. 7. Dígame, la audiencia, y tú, es decir, no hemos luchado con esas cosas en algún momento de nuestra vida. Y no una sola vez. Siempre han estado ahí. Y la Biblia ataca mucho esas tendencias y los identifica. Correcto. Los menciona como actitudes, como tendencias, como enemigos que atentan con nuestra fe, con nuestra felicidad, con nuestra relación con Dios. Tratan de sabotear nuestro gozo en el Señor, paralizarnos, hacernos caer. Pero estos monstruos, estos enemigos gigantes que están identificados e incluso están con estos mismos nombres en la Biblia, ¿verdad? Hoy los tenemos como con otro traje o con otro nombre. Esos monstruos que yo comencé a llamarles tradicionalmente, o sea, son monstruos tradicionales, hoy siguen vigentes. Son monstruos contemporáneos con el mismo nombre, pero disfrazados. Disfrazados, ¿cierto? Sí, por ejemplo, la soberbia, hoy la pudiéramos definir como ese narcisismo. Que todo es imagen. Que yo soy el mejor, el más bello, el perfecto. Que la avaricia también en una cultura como la nuestra, de acumulación. Consumir. El consumismo. Bien. Que esa ambición desmedida de tener más y más y más. No importa si oprimo, no importa si hago daño en el camino a obtener más, yo quiero es obtener más, acumular más. La lujuria, mira, la lujuria tradicionalmente se define como ese deseo desordenado que reduce la sexualidad y las personas a un objeto ¿de qué? De satisfacción personal. Pero ahora uno habla de lujuria y ¿qué viene a nuestra mente? Ese famoso concepto de la hipersexualización. Que todo lo que tienes que hacer es ir a las redes sociales para darte cuenta de lo que estamos hablando. Y abiertamente te dicen, tiene que tener estos toques, esto aquí, esto allá. Es un bombardeo. ¿Para qué? Un bombardeo. Y lo más peligroso es que desde niños estamos viendo esta hipersexualización. Incluso aprobada por adultos. Incluso aprobada por adultos. El otro día me llamó la atención y me puso a reflexionar ciertamente que en fiestas infantiles deberían de consumirse actividades, juegos, música infantiles, actos para esos niños. Pero hoy en día vemos fiestas infantiles con comida, con contenido, con juegos y con música, con un contenido hipersexualizado de adultos. Sí, triste. Y los adultos que están ahí presentes lo aplauden. Sí, triste y preocupante. Y vamos ya mismo a decir lo que la Biblia nos enseña de cómo manejar todo esto. El asunto también de la envidia. Sí, que es desear eso del prójimo. Que lo que tiene el prójimo. Hoy en día existe esta famosa comparación. Cierto. Que la enfatizamos. Vivimos en una cultura de competencia y de comparación. Siempre le digo a mi gente, no te compares con nadie y no compitas con nadie. Correcto. Eres un ser especial con un propósito y un plan de Dios para tu vida, de manera individual y personal. No hay que ser víctimas de ese monstruo de la envidia. De la envidia. Y la pereza.
¿Qué decimos de la que pereza? mucho se practica. Que mucho se practica. Es que cuando es evidente que unos van entrelazados con otros, ¿ok? Ujú. La envidia, cuando yo envidio y me comparo y me quedo en la envidia, en ver lo que el otro tiene y quererlo para mí, es indirectamente practicar la pereza, porque el otro quizás tiene eso porque lo trabajó, se esforzó, pasó por un proceso para tenerlo. Ah, pero yo solamente se lo admiro y lo quiero. Ujú. Entonces eso me lleva también a ser un poco perezosa. Sí, sí, y A ser lo quiero inmediata. todo Lo quiero rápido, sin rápido y ningún ya, sin esfuerzo, ningún no esfuerzo. tomo Tal responsabilidades. cual. Miren, todos estos Y la ira, y monstruos la y la ira, ira, se nos quedó la la ira. ira. Hoy qué rápido reaccionamos ante cualquier evento con una mala respuesta, con una mala cara, con una mala actitud. Pareciera que reaccionamos. Sí, sé que hay muchos estudios sobre las redes sociales que hablan de cuáles son las emociones más comunes en las redes sociales. Mm, Hay muchas encuestas y ok. estadísticas, pero una de ellas dice que la ira, la agresividad y la violencia son las emociones más vistas en las redes Qué sociales. pena que sea así. Sí, y esos son gigantes, Ujú. son monstruos. Y sabes Monstruos. algo, todo lo que hemos mencionado hasta ahora, refiriéndonos a los monstruos, a los gigantes, a esos pecados capitales, esas tentaciones, Ujú. a esas inclinaciones pecaminosas, todos no solo nos van destruyendo, sino que lo triste es que lo hacen de adentro hacia Mm, afuera. Y silenciosamente nos van debilitando, cierto. envenenando, Ujú. prácticamente acabando con nuestra felicidad y Ajá, nuestra satisfacción cierto. por la vida. Y por eso es que hay que atacarlos, hay que enfrentarlos y asegurarnos de que ellos no van a tener ningún tipo de control y dominio sobre nuestras Sobre vidas, nosotros. sino al contrario, de que Dios nos ha llamado a que hacer más que vencedores. Te estoy predicando, Desi. Sí. Más que vencedores No nos por medio de extrañaba, aquel no nos que nos extrañaba. ama y que nos seguirá amando, el Dios de la vida. Hasta aquí hemos identificado cuáles son esos monstruos con los cuales batallamos, con nombre de los cuales aparece en la Biblia o con el nuevo traje que usan hoy en Ujú, día ujú. en la modernidad. Bien. Pero la buena noticia Que es siempre, que siempre siempre, la hay en el Evangelio. claro, aunque todos enfrentamos monstruos internos, el Evangelio nos trae la buena noticia que ninguna cadena es más fuerte, que ningún gigante es más grande, que ningún monstruo es más horroroso, eh, que el poder transformador de Dios. Entonces, ahora quédate para que veas la otra parte del material interesante que venimos a preparar para poder vencer esos ¿Cómo monstruos. se superan? Eso, ¿Cómo se vencen? cómo se vence. ¿Cómo se derrotan ¿Qué dice la esos Biblia monstruos? sobre estas batallas, sobre estos monstruos? Mucho. ¿Sabe que en la Biblia hay una descripción extensa e intensa sobre batallas, sobre luchas externas e internas? Ujú. Pablo mencionaba que había una lucha constante entre los deseos de la carne y los deseos del Del espíritu, y espíritu, que es había verdad. que ser guiados por los deseos del Cierto. espíritu. O sea, hay estrategias de cómo vencer. Ujú. Y primero, como primer punto, yo creo que la Biblia nos enseña que esto hay que establecerlo como fundamento. De hecho, la estrategia que vamos a mencionar una vez más es con fundamento bíblico. Bíblico. ¿Cómo nos enseña la Escritura? Primero, esto no se gana con emoción. Mm, Mm, no, Hay que desarrollar una estrategia. No hay un soldado, no hay un ejército que vaya a la batalla sin sin prepararse, prepararse. sin entrenarse Sí, y sin tener anticipadamente ya una estrategia correcto. de cómo voy a enfrentar al Ujú. enemigo. En la vida espiritual, en la vida nuestra como seres humanos, al enfrentar esas batallas internas, tenemos que ir a esas luchas, a esas guerras ya con una Con una estrategia estrategia. firme y bien definida. Correcto. Primero, A ver, apunten ahí, a ver, primero hay que identificar cierto. cuáles son esos enemigos. ¿Contra quién peleo? Si hay un error que cometemos muchos de nosotros, es que tenemos esas luchas, batallas y guerras internas y no nos detenemos a reflexionar y a identificarlas y confrontarlas. Verdad. Eh, De hecho, tenemos la mala costumbre de en ocasiones hablar con Dios de esta manera. Dios,
Esto es lo que yo llamo oraciones genéricas. Genéricas, a ver. Conversaciones y diálogos genéricos con Dios. Dios, ayúdame en mis luchas internas. Ayúdame en mis batallas que nadie ve. No. A vencer los gigantes. ¿Cuáles? A vencer esos gigantes en mi vida. No, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Identifícalos. Bien, identificarlos. Porque no puedes vencer lo que no sabes nombrar. Es verdad. Es ilógico, es irracional. Decir tengo luchas es demasiado general. No, hay que ser específicos y necesitamos ser precisos en nuestras oraciones. Y en nuestra estrategia hay que definir, si el problema mío es la lujuria, yo tengo que llamarla por su nombre. Correcto. Y en mis oraciones decir, Dios, tengo una situación con la lujuria. Identificándola, nombrándola. Primero, identificar y admitir que tengo un problema en esa área de mi vida. Ese punto es muy importante. No quedarse en la identificación, sino que avanzar en el proceso de admitir. Admitir, ser honesto en mi oración. Correcto. Ya lo dije, Señor, este es mi problema. Soy muy orgulloso, no puedo dominar la ira. Sí, soy soy muy envidioso. Tengo problemas con la avaricia, quiero más y acumular más. Identificarlo y luego confrontarlo. ¿Sabes que los psicólogos también le dicen a sus pacientes esto? Tú no puedes dejar toda esa lucha y ese problema tuyo en el mundo de las ideas. No, hay una frase que se utiliza mucho en nuestros países: tienes que agarrar el toro por los cuernos. Ahí, confronta ese gigante, ese monstruo. Entonces, identificarlo, admitirlo y llámalo por su nombre. Bien, y ser consciente de que tienes esa lucha. Cierto. De que es una batalla interna. Tienes que reflexionar. Hay un pasaje en Lamentaciones 2:40. El libro de Lamentaciones en el Viejo Testamento. ¿Qué dice? Que dice así: reflexionemos seriamente en nuestra conducta. Y eso aplica a esas luchas internas. Hay que llegar delante de Dios y reflexionar de una manera muy, muy seria, profunda, responsable. Y el texto dice: y volvamos nuevamente al Señor. Es que viene ese tiempo de confesión, de admisión. Dios, necesito ayuda en esta área. Esa oración honesta, sincera. Sí. Eso es parte fundamental en un proceso o en una estrategia, para vencer esos gigantes y esos monstruos. Wow, qué interesante es, y ciertamente ojalá hayan tomado nota, yo lo estoy haciendo, es identificar tu monstruo, admitir y luego confrontarlo. Me parece que es un buen inicio en esta estrategia. Y en esas luchas, miren, uno tiene que examinarse constantemente en el interior. Y como dice la Biblia, examínalo todo y retén lo bueno. Retén lo bueno. Eso es parte también de esta estrategia. Cierto. En esas luchas, lo que no te bendice, lo que no te edifica, es decir, lo que te envenena, que tiene nombre específico, que ya, eso hay que sacarlo y darle espacio a lo bueno que viene de Dios. Y eso lo voy a seguir elaborando ya mismo. Me trae eso que usted está diciendo, esos 3 pasos de la estrategia. Me parece que es como cuando uno tiene unos síntomas y asiste al médico. Entonces el médico te pregunta qué sientes, qué no sientes, cuándo lo sientes, cómo lo sientes, con qué frecuencia, más unos exámenes y análisis que también te manda a hacer. Para luego, ¿qué? Tener una segunda cita y decirte, bueno, en base a toda esta información, el diagnóstico es tal cosa. Bien. Y luego que tiene el diagnóstico, entonces él te da un tratamiento para curarte, para minimizarte, para sanarte, ¿verdad? De eso que él diagnosticó. Entonces, es un poco así. Sí, yo identifico, lo admito y luego voy al tratamiento. Mientras más comentes tus síntomas con el Señor, mejor será la receta que recibirás de Él. Todo eso es importante en ese primer paso estratégico para vencer los monstruos y ser más que vencedores en esas luchas y batallas internas que todos tenemos. Si usted dijo primer paso, es que hay un segundo. Sí lo hay. ¿Cuál será? Sí lo hay. Y este requiere mucha sabiduría práctica. Es lo que yo le llamo cerrarle las puertas a los monstruos. A ver, interesante. No darles más espacio, no darles más... No alimentarlos. Importancia. Bien, tú sabes que traes a mi memoria, posiblemente muchos de los que están escuchando o viéndonos en las redes sociales han escuchado esto. El famoso cuento de este padre que le está contando a su hijo, o
explicando a su hijo cómo manejar esas luchas internas. A ver. Porque desde pequeño también se puede uno entrenar de cómo desarrollar una estrategia. Y el niño le decía a papá sus luchas internas. El papá le dijo, mira, lo que pasa es que dentro de nosotros hay una batalla constante. Es como tener dos perros. En otras versiones dice dos lobos. Ok. Peleando dentro del corazón. Oh. Uno bueno y uno malo. Entonces el niño le pregunta, ¿y quién va a ganar? Dice, el que más tú alimentes. El que más alimentes. Entonces en la vida eso es así, en todas esas luchas internas. Cierto. Como tú decías en la introducción, esas luchas son entre lo bueno, entre lo malo, entre lo moral y lo inmoral. Lo justo y lo injusto. Sí. ¿Quién va a dominar? ¿Quién Cierto. vencerá en nuestro corazón, en nuestro interior? Aquello que más alimentemos. Sí. Por eso es importante que cerremos las puertas y todo acceso a los monstruos. Hay un detallito que voy a comentar. Hay que tomar decisiones radicales en esto, en este ejercicio. Intencional. Y hay que ser intencional, ¿cierto? Y radical. Miren que yo no soy muy radical en muchas cosas, pero en esto sí. Si no eres radical, te vencen los gigantes. Correcto. Te aplastan y te tragan los monstruos. Y Jesús nos dijo esto. Y luego les cuento una historia. Jesús dijo, Mateo 5:29, si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Pero no tomen eso literal, ¿ok? No tiren literal. No estamos invitando a mutilarse, no estamos invitando a Y mutilarse. también dice, si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Sí. Una vez más, no tomes eso literal. No. Eso es una invitación a ser radical Es cierto. contra esos monstruos y esos gigantes y enemigos que atentan con nuestra salud interna. Si hay algo que nos hace daño, eso hay que cortarlo. Correcto. Hay que quitarle todo poder, todo dominio. Te las tienes que arreglar. Voy a contar este testimonio. En una ocasión llegó una persona a mi oficina, un hombre ya casado, un hombre serio, con familia, con hijos, y me dice, tengo un problema con la pornografía. Y hablamos, le dimos algunas estrategias, oramos, compartimos algunos pasajes bíblicos, y en mi segunda conversación con él me dice, pastor, como parte de la estrategia, he utilizado algunos de los puntos que usted me dijo, pero en mi oficina lo que yo hago ahora es que el monitor de mi computadora, yo lo viré para que esté de frente a mis compañeros de trabajo. Ok. Que todo lo que yo vea ahí, ya lo vean otros. Y eso, pues obviamente me ayuda a poner freno. Porque yo sé que si aprieto un botón y voy a una página pornográfica, me van a ver. Correcto. Que es una buena estrategia que él consiguió. Muy práctico. Radical. Intencional. Exacto. Cierto. Para cerrarle las puertas a los monstruos. Es decir, no le podemos hacer la vida fácil o el camino fácil a nuestros enemigos, a esos gigantes o monstruos. Al contrario, hay que cortarles su estrategia porque ellos también la tienen. Hay que cortarle el suministro para que mueran. Bien, ese es un llamado a la radicalidad, lo que Jesús nos llama a hacer. Y segundo, hay que aprender a autoprotegerse. A protegerse, ¿cierto? Es como una medida preventiva. Bien. Puede ser entendido como una medida preventiva. Bien, ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué están oyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Con quién frecuento? Bien, y como esas luchas son internas, hay un proverbio de Salomón que a mí me fascina, hablando de la autoprotección. Él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que aprender a guardar, a proteger, a cuidar nuestro interior, no añadirle veneno. No. De esa manera vamos apagando las fuerzas y el poder y la autoridad que tienen los gigantes y los monstruos. Sí, no solamente es identificarlo, admitirlo y la estrategia de confrontarlo, es también qué voy a seguir haciendo cuando ellos quieran volver a aparecer, cuando ellos quieran venir a tocar la puerta o tumbar la puerta, porque a veces no la tocan, la tumban. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo en el momento que estaban para confrontarlos? Pero una vez que se van, que logré vencerlos, ¿qué voy a hacer yo ahora como medida preventiva para que ellos no vuelvan? ¿Sí? Porque los que ganan las batallas no solo son los que más resisten, sino también los que mejor se protegen. Es verdad. Y hay un tercer punto antes de ir ya terminando con esta discusión que es fundamental en este tema y nuestra estrategia para vencer
esas luchas internas y en esas guerras contra los gigantes y los monstruos Ajá. que hemos identificado de manera breve en Sí. este podcast, es reemplazar. No solo resistas, no, Ujú. tienes que reemplazar. Reemplazar. Si hay unos monstruos que dominaban, si hay unos gigantes que te controlaban, pero ya los has sacado, Ujú. has reducido el acceso de ellos a tu vida, tienes que reemplazarlo por algo. Cierto, Y es que cierto. viene la buena noticia del Evangelio Correcto. siempre a rescatarnos, Sí, es verdad. que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuevas. Y el concepto también del Evangelio en este tema es que tenemos que desvestirnos de una vieja persona Ajá. y vestirnos de una nueva. Y miren cómo lo dice Pablo de una manera bien, bien sencilla. Dice, quien antes era ladrón, el que robaba, ya no robes, No robes, trabaja ahora, trabaja. reemplaza Cierto. la conducta. Y otro detalle más, dice, el que hablaba malo, así Ujú. lo dicen en mi barrio, El el que que decía utilizaba malas palabras. un lenguaje obsceno, vulgar, Cierto. ahora cambie su Es manera, verdad. reemplazo de hablar. Asegúrate que ahora tus palabras edifiquen, Sí, bendigan a los que te es verdad. escuchan. O sea, que los monstruos son sacados fuera, vencidos en el nombre del Señor. ¿Y qué hacemos luego? Reemplazamos Reemplazarlos. por todo lo bueno, lo bello y perfecto que viene de Es Dios, con esa verdad. nueva naturaleza, con esos nuevos valores Es cierto. y principios del reino Es y del verdad. Evangelio. Amén. Sí, te diste cuenta de que llevas tiempo peleando esas batallas, Mm. tiempo luchando contra esos monstruos, esos gigantes, esos enemigos, monstruos que nadie ve, a lo mejor que a nadie le cuentas, esos monstruos que escondes detrás de una sonrisa, Ujú. detrás de un escritorio, detrás de una buena Y fachada hasta de la religión. e incluso de la religión, ¿cierto? Pero el hecho de que estés escuchando hoy este podcast significa que estás buscando la manera, que estás interesado e intencionalmente motivado a ver cómo los vences. Y que no estás derrotado, Que no significa estás, también. que Bien. no estás derrotado. Estás en medio de la batalla, pero derrotado no estás. La Biblia, que siempre va a ser nuestro manual de vida. Ya saben que nosotros siempre andamos buscando qué dice la Biblia de este tema que estamos desarrollando y reflexionando juntos. No, la Biblia no te promete una vida sin batallas, sin guerra, sin problemas, pero sí te promete que, es más, te garantiza que no estás peleando solo, que durante la batalla no estás solo, no estamos solo, pastor. Podemos contar con la presencia, el poder y la gracia de Cristo en nosotros. Y eso nos hace, como dice la Biblia, ya más que Más vencedores. que En vencedores. medio de nuestras luchas, como dice Pablo, en medio de todo esto, de todas esas guerras, Ujú. luchas y batallas, somos más. No Más es que que seremos, No, no, no. somos aquí Somos y más. ahora más que vencedores por medio de Dios que nos ama y que siempre nos ha amado y que nos amará para toda Sí, la eternidad. cierto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos más que vencedores en Somos medio de más esas que luchas. vencedores. Y esas son las estrategias. Y me gusta tu énfasis este día de decir, hay que ser intencionales. Sí, Tenemos que estar conscientes y de una manera bien, bien proactiva, desarrollar todas esas estrategias que son bíblicas y que Dios las ha regalado. ¿Para qué? Para que venzamos. El sí, ladrón vino para matar, pero él vino para dar vida. para dar Y nos ha vida. dado las herramientas para hacerlos. Y de hecho, en el próximo podcast Ajá. vamos a hablar de cuáles son esas armas. Cuéntele, ¿qué Ya vamos lo a hablar? anticipamos, porque hemos hablado mucho de estrategias. Pero la segunda parte de este podcast, que será el próximo mes, vamos a hablar de cuáles son esas armas Ujú. que ya tenemos, Sí, que las poseemos. sí. No voy a decir para mucho más, para que las utilices y puedas seguir venciendo hoy, mañana y siempre en el nombre del Señor. Amén. Amén. Ya viste de qué se trató y de qué va a tratarse el siguiente episodio, ¿ok? Eh, Creo que debemos orar, pastor. Bien, ¿Le parece? claro que sí. Y pidamos a Dios nos ayude a seguir desarrollando estrategias que nos lleven por el camino de la victoria que ya trazó Jesús para nosotros. Ora conmigo. Dios, son muchas las batallas, son reales los monstruos y los gigantes que enfrentamos, pero tú eres más poderoso, tú eres más real. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano por encima del universo, y nuestras vidas en tus manos están. Pedimos, oh Dios, que por medio de tu gracia
de tu amor, de tu misericordia, nos sostengas para seguir venciendo todos esos monstruos gigantes que atentan con nuestra salud y nuestra felicidad. Lo pensamos hoy, que lo pensamos mañana y los derrotemos siempre en el nombre de Jesús. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Buena audiencia, ya sabes el adelanto que te facilitamos para el siguiente episodio. Quédate con nosotros para que puedas conocer, no solamente identificar tus gigantes, cómo enfrentarlos y cuáles fueron las estrategias, sino que además ahora estés dotado de las armas que te vamos a comentar en el siguiente episodio. Esto fue todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente. Bendiciones y mucha paz. Vencedores en el nombre del Señor somos.